Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como Tercera Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejar todas sus dudas, comentarios, sugerencias. A quienes siguen los audios hasta España, un abrazo por iVoox.com, muchas gracias, muy gentiles. Los chats están abiertos en este momento para poder interactuar con ustedes. En redes sociales, Rubén Gutiérrez Alonso. ¿Cómo está, Rubén? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bien, aquí ya empezando el programa. Pues bienvenido. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Juanito. Y aquí estamos listos una vez más, como casi todos los jueves, para ver este interesantísimo tema. Sí, que quedó, es la segunda parte del que vimos hace 8 días, ¿no? Exacto. La conspiración reptiliana. La conspiración reptiliana. ¿Los 10 métodos de control que utilizan, ingeniero? Sí, pues es un control masivo, sí. Son 10 métodos que traigo aquí, y traigo algún otro más que hay que platicarles un poquito. Vamos a ver 4 temas o subtemas dentro de esta misma conspiración. Es el nacimiento de la hermandad, aunque ya habíamos visto el programa pasado que se llama la hermandad babilónica porque se desarrolló ahí en esas tierras del Sumer. Posteriormente es parte del imperio babilónico. Y vamos a ver que llegaron ciertos seres que prácticamente corresponden con los de la raza aria, aquella raza famosa que bien describió Hitler. Sí. Ese será el primer subtema. El segundo subtema será precisamente el control masivo, 10 técnicas de control masivo utilizado por los Illuminati. Pasaremos después a ver tres ciudades donde se concentran ciertas cosas, 3 ciudades en el mundo que tienen mucho que ver con toda la humanidad. Y finalmente veremos alguna parte relacionada con el, pues no sé si decirle mito, del cerebro reptiliano. Híjole, sí, eso está muy interesante. Oiga, vamos a hacer un pequeño preámbulo. A raíz de que nosotros empezamos la transmisión de estos programas, tocamos muchos temas que, la verdad, siendo honesto y siempre lo diré, yo desconocía totalmente. Y me sorprendo de toda la información, ingeniero, que se ha ocultado al ser humano a través de la historia, ¿no? Así es. ¿Usted qué piensa de la experiencia de este viaje loco que hemos hecho? Pues sí, también ha habido grandes descubrimientos que se han hecho por pues algunas gente que está interesada en este tema, y sí nos hemos ido de espaldas con cierta información que después se pone uno a reflexionar y pues parece ser que sí es en gran parte verdad. Sí, yo cuando llego a platicar esto con algunos conocidos, recibo este tipo de comentarios y es bueno hacerlo ahorita. Oye, pues ¿qué fumaron? Ya no beban, saquen eso, o hasta se burlan. Entonces sí sería bueno recomendarles a quien nos sigue que para poder analizar estos conceptos es necesario que uno se desprenda de todo dogma religioso y filosófico, incluso, ingeniero, ¿no? Que abra la mente y que aquellas cosas que pueden parecerle ciencia ficción, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí, se dé la oportunidad de verlo como una posible realidad. A mí me gusta poner este ejemplo. Por ejemplo, un teléfono celular. Todo esto aquí estaba desde hace miles de años, desde que la Tierra es Tierra, tal vez. Uh-huh. Si nosotros llegáramos con una persona de la época de las cavernas y se lo mostráramos, él quedaría totalmente asombrado. Diría que somos dioses, brujos, magos, no lo sé. Uh-huh. Pero nada más es una tecnología superior a la que ellos conocen. Uh-huh.
¿verdad? Así es. Y debemos imaginarnos que así como esta tecnología se ha ido desarrollando, puede haber otras tecnologías mucho más avanzadas y desarrolladas que la nuestra. Nosotros somos ahorita ese hombre de las cavernas al que me quise referir. Así. Entonces es no consejo, a lo mejor es un comentario que yo quiero hacerles para que todos estos temas vayan causando reflexiones en quienes nos siguen, ingeniero. Sí, y más que descalificar a priori porque no conocen o porque no quieren ver la realidad o porque simple y llanamente cierran su mente a conceptos nuevos. Para llegar a ver estos temas con cierta pues, libertad, es necesario deshacernos de una serie de creencias, una serie de dogmas y una serie de hábitos que tenemos, porque prácticamente ante cualquier cosa ya tenemos prevista una respuesta, aparentemente. Y generalmente es negación. Y generalmente lo niegan. Uh-huh. Entonces, yo les invitaría, al igual que Juan Ramón, a estos amigos que son escépticos en grado sumo, se dieran un poquito de oportunidad para ver este tipo de temas. Y si tienen el interés suficiente, pues échenle cacumen, como dicen ahí en el barrio, cranenle, para que ustedes puedan deducir, pero con información, no a priori, nada más porque no lo entiendo, lo digo, están re locos, ¿no? Uh-huh. Porque fíjense una cosa, desgraciadamente por esas actitudes que tiene gran parte de la humanidad, ¿sí? No vemos dónde estamos, y cuando abramos los ojos, vamos a estar metidos en graves y gravísimos problemas, grandes problemas para la humanidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no le dedicamos un cierto tiempo a ese tipo de cosas? Yo sé que tienen muchas cosas muy importantes antes que todo esto, pero de alguna u otra manera organicen su tiempo y dense un poquito de espacio para pues abordar ese tipo de temas. Sí, ahora en la internet, claro que cada quien puede publicar lo que se le pegue la gana, pero sí hay una serie de testimonios y una serie de acciones que sí vemos cómo está la situación. Y cosas que se han vuelto guerras, por ejemplo, la guerra a Irak, ¿sí? Y todos dirán que es por el petróleo. ¿Y por qué no ir a abordar otros temas y pensar que es por pelear una puerta interestelar? ¿Por qué no? Porque no conocemos este tema, decimos, no, pues están locos, están hablando no sé de qué cosas. No, sí. Dense la oportunidad, ¿sí? No todo en el mundo es petróleo, no todo en el mundo es uranio, no todo en el mundo es litio, ¿sí? Hay muchas otras cosas muy, muy, muy importantes que precisamente por estar cerrada nuestra mente no nos damos oportunidad de investigar y sobre todo cómo nos está afectando. En el desarrollo espiritual que debiéramos tener normalmente. No todo es dinero, no todo es poder. Hay algo atrás que se nos ha querido esconder toda la vida. Y se nos ha estado escondiendo toda la vida, sí, toda la vida. Y es grave esa situación. Pues, ¿qué le parece si nos vamos con las técnicas reptilianas para mantener el control, como decía Freixedo, de la granja humana, ¿no? La granja humana, sí. Antes que ese subtema vamos a ver el nacimiento de la hermandad. Sí. Si le parece bien. Adelante. Bien, entonces iniciaremos diciendo esto. Hubo una civilización llamada Sumeria en Mesopotamia, actual Irak, que se desarrolló junto a los ríos Tigris y Éufrates. Se cree que Sumeria se originó alrededor de los 6.000 años antes de Cristo, aunque estas cifras deben tratarse solo como meras estimaciones. Esto luego se convertiría en parte del imperio de Babilonia, que influyó en gran medida en las creencias del judaísmo y a través de eso el cristianismo, como lo hizo la civilización egipcia.
Bien, veíamos el programa pasado, como yo les decía en la introducción de este programa, ya habíamos hablado de la hermandad babilónica, ya habíamos mencionado que en Babilonia fue cuando se desarrolló toda esta hermandad de sangre de reptilianos con algunos seres humanos, y de ahí sale unas grandes linajes. Bien, un contacto que trabajó en el interior, es decir, vamos a ver ahorita, antes de que llegaran a Babilonia, ¿quiénes son los que llegaron a esa Babilonia? ¿Quiénes son los que, según la gente que estudia ese tipo de temas, manifiesta que llegaron y formaron entonces esos linajes de sangre? Bien, un contacto que trabajó en el interior de las agencias gubernamentales y de seguridad en el Reino Unido dijo que en la década de 1960 las agencias de inteligencia británicas produjeron un informe secreto que detalla las afirmaciones de avistamientos terrestres. Esto implicó entrevistar a 1,800 personas en Europa y Escandinavia que afirmaron haber visto un ovni, un extraterrestre, o que tuvieron contacto con seres de otro mundo. Al mismo tiempo, dice esta persona, se estaban compilando encuestas similares en los Estados Unidos, la Unión Soviética, Australia y Japón. Finalmente agruparon sus hallazgos y esto hizo disponibles unas 62,000 entrevistas con personas de todo el mundo. ¿Qué encontraron? En primer lugar, la gran mayoría de las historias contadas sobre comunicaciones positivas comunicaciones positivas y amorosas con los extraterrestres de varias razas. Esto es muy diferente a las historias de extraterrestres malvados que vemos en los medios. En segundo lugar, que esto es poco creíble desde mi punto de vista. En segundo lugar, alrededor del 75% de los entrevistados en todo el mundo aparentemente contaron la misma historia básica. Dijeron que los extraterrestres les contaron cómo un planeta llamado Melchedek había existido. Es Melchedek, no Melquisedec. Había existido una vez que en nuestro sistema solar, pero los melchedecanos se habían obsesionado con el mundo material y destruyeron su entorno. Al final explotaron tantos dispositivos nucleares durante las pruebas y conflictos que el planeta se rompió y explotó. Se decía que el cinturón de asteroides era parte de los restos de Melchedek. Según las historias de estos contactados en la encuesta, alrededor de 5,000 personas de la élite, o sea, seres de la élite de Melchedecán, escaparon y aterrizaron en la Tierra en el lugar que conocemos como Sumeria, ahora Irak. La raza Melchedecán fue descrita como individuos blancos de cabello rubio y ojos azules, exactamente como lo describe Hitler a la raza maestra aria. Estos fueron los dioses descritos en las tablas sumerias. Fíjense qué similitud hay entre estos y los Anunnaki, ¿sí? Aquí le llaman un planeta Melchedek y en el caso de directamente de las tablillas sumerias le llaman Nibiru. Uh-huh. Bien. Entonces, estos fueron los dioses descritos en las tabletas sumerias. Según cuenta esa historia, y con el paso del tiempo, utilizaron su conocimiento avanzado de genética para crear una nueva raza de personas de la Tierra, la raza blanca que vemos hoy. Recuerden esto, los pueblos originarios de la Tierra eran los negros, rojos y otros pueblos nativos del mundo en África, América, Asia y Australia, no la raza blanca. Eso se los dijo a los contactados por parte de los extraterrestres. Había dos corrientes de invasores de Melchedecán. Uno, aquellos que solo se cruzan entre sí, manteniendo así la pureza genética de cabello rubio y ojos azules. Estos
dijeron a los comunicadores de extraterrestre, todavía vivían en la Tierra, aunque en su mayoría no se veían bajo tierra, o sea, estaban en la superficie. Los otros se cruzaron con sus razas terrestres recién creadas, pero nuevamente buscaron, y aún lo hacen, mantener esta corriente genética tan pura como sea posible, entrecruzando solo dentro de la familia o dentro de un pequeño círculo de antecedentes genéticos similares. Se dijo en estas entrevistas que es esta corriente genética que conforman abrumadoramente las familias de los Illuminati, la que ha manipulado el curso de la historia humana desde la época de Sumeria. La manipulación ha guiado a este planeta por el mismo camino destructivo que Melchizedek. Una vez más, según la abrumadora mayoría de los 62,000 entrevistados, también hay otras 5 razas extraterrestres que trabajan en la Tierra hoy para ayudar a la humanidad a salir de la prisión mental y eliminar la manipulación melchizedecana. Recordemos que entre ellas hablábamos también en el programa pasado de los arturianos, de los pleiadianos, entre otros. A esos 5 se refiere, a esas 5 razas se refiere. La base de la manipulación del mundo siempre ha sido el control del conocimiento. Mientras las religiones usaban el miedo, la culpa y la imposición para vender a la gente una visión desesperadamente estrecha de la vida y de sí mismos, se desarrolló una red secreta para transmitir conocimientos mucho más avanzados a unos pocos privilegiados. Incluso dentro de esta prisión vibratoria, entiéndase el planeta Tierra, hay conocimiento que permanece oculto para la mayoría de las personas. Eso se le llaman conocimientos esotéricos. No se compara con el conocimiento disponible fuera de la prisión, pero aún así está muy por delante de lo que a la humanidad en general se le ha permitido saber. Si desea manipular a las personas, es esencial que tenga conocimientos que ellos no tienen. Claro. Incluso hay una frase por ahí que te dice que la información es poder. El que tiene la información tiene el poder. Así es. Bien. Una de las primeras reglas de control y manipulación es: no dejes que tus víctimas sepan lo que sabes. Sí. Llamar esto compresión oculta, suprimida, el conocimiento esotérico. La definición del diccionario de esotería es de una doctrina filosófica destinada solo a los iniciados, no generalmente inteligible, privado y confidencial. Lo resume perfectamente. Este conocimiento ha sido guardado de la masa de la gente por razones de manipulación y control. Por lo tanto, el conocimiento se ha convertido en privado y confidencial. Fíjese qué interesante, porque esto nos daría respuestas a muchas cosas. Existe una élite, Sí. que bajo de ellos tienen diferentes grupos filosóficos o religiosos. Les dan un poquito de conocimiento superior a de la mayoría de la población, y con eso ya los hace creerse diferentes, Sí. más conocedores, más sabios y superiores a la población en el mundo. Sí, porque tienen esa Porque información. tienen esa información. Que los demás no tenemos. Entonces vamos a pensar que nosotros decidimos controlar a toda la granja, tomamos un grupo de personas, creamos, no quiero ser específico, filosofía 1, 2, 3, religión 1, 2, 3. Como son del montón, les voy a dar un poquito más de conocimientos a cada uno de ellos para que me sirvan, y a través de los conocimientos que les di, ellos puedan dominar a la humanidad. Sí, Y al darles una migaja, sí. voy a hacer que se sientan mejores y superiores a todos los demás, ¿no? Así es, y eso es lo que está pasando. Incluso en los masones. Sí, bueno, yo no lo quise decir. Pero Incluso en esos, sí. en el grupo masónico, están ordenados así. Claro. Entonces, ¿Se conforman con migajas? sí, y cada vez, si quieren ir subiendo, van a tener información adicional.
Y hay una competencia incluso hasta entre ellos, ¿no? Sí, definitivamente hay una pirámide donde el grueso de la gente con muy poco conocimiento sostiene Sí, es la base. al resto de gente, que son unos cuantos, los elegidos, los que tienen toda la información. Y eso, toda la información que la gente que los controla les suelta, Sí. porque tampoco es toda la información. Y que debemos pensar que a la base de esa pirámide, ellos le dan una educación que quieren que tengan para que no sepan nada, para que ignoren casi todo, ¿no? Sí, y entonces son gente que está trabajando para ellos, ¿sí? Sin saber lo que están haciendo, Sí. el daño que le están haciendo a la humanidad. Y piensan que le están haciendo un bien, ¿no? Y piensan que le están haciendo un bien. Oh, Así es, ¿eh? Esa es la estructura piramidal sí, de prácticamente los Illuminati y también de los masones. sí, por supuesto. Muy interesante, ingeniero. Perdón, lo interrumpí, pero quería hacer ese comentario. Con un poquito que les den más de conocimiento, los harán sentirse diferentes al resto de la humanidad. Sí, así es. Y como el resto de la humanidad está muy limitada en esos conceptos, obviamente se notará que son superiores. Tal vez con mayor conocimiento, más inteligentes, más reflexivos, más muchas cosas, ¿no? Sí, e imagínense, eso nos lleva a pensar que si ahorita tenemos este grado de desarrollo tecnológico en los últimos 70 años, que pues la verdad es una maravilla lo que hemos avanzado. Más que nunca en la humanidad. Sí, ¿no? más que nunca en la humanidad. Imagínese cómo estará allá afuera, Sí, con todo el conocimiento y todo el desarrollo tecnológico de milenios de años por delante de nosotros. todo lo que desconocemos, ¿no? Imagínense. Muy Esto es interesante. solamente lo que nos quieren dar, Sí, pero todo lo que se encuentra fuera de este planeta cárcel, sí. es más, no me alcanza el intelecto para imaginar la serie de cosas que se encontrarán allá afuera. Claro. Híjole, ingeniero. Rubén, ¿qué tenemos en redes sociales? Bueno, pues nos escribe Iván Ramos, nos saluda. Jorge Emilio nos dice bonita noche. Paloma Ávila pregunta, ¿realmente existen los reptilianos? Todo indica que es muy probable que sí. Eliasac Paux, saludos, un gusto escucharlos y verlos. Gracias, amigo. Carlos Quintero también saluda. Muchas gracias, Rubén. ¿Qué más, señor ingeniero? Bueno, los miembros de esta élite son encarnaciones directas de los guardianes de prisión de la cuarta dimensión o tienen sus mentes controladas por ellos. Es decir, a ver, nosotros estamos en la tercera dimensión, en el planeta Tierra, Sí. al que se le llama una prisión vibratoria. ¿Por qué? Porque aquí generan una serie de, a través de emociones, de manejo y control mental, genera una serie de energías de muy baja vibración que le sirve de alimento a los seres de la cuarta dimensión, que son los que controlan a estos Illuminati. Sí. ¿Ok? Bueno, pero estos Illuminati no son humanos, son unos híbridos de seres reptilianos de la cuarta dimensión con seres humanos, modificados genéticamente. Conservan una alta concentración reptiliana Muy alta. y eso les permite tener mayor comunicación con ellos porque responden a esa genética que poseen, ¿no? Exacto. Así es. Bien, entonces, retomando el tema, el objetivo de la hermandad y sus controladores interdimensionales ha sido centralizar el poder en manos de unos pocos, entiéndase, los Illuminati. Este proceso es muy avanzado y está sucediendo a escala global gracias a la tecnología moderna,
El plan de juego se conoce como la gran obra de las edades o el nuevo orden mundial y busca introducir un gobierno mundial en el que todas las naciones sean colonias, un banco central mundial y una moneda, un ejército mundial y una población microchip conectada a una computadora global. La transmisión del conocimiento a través de una serie de iniciaciones secretas es la culminación de la manipulación que se ha estado desarrollando durante miles de años en la Tierra. Entre estas organizaciones estaban las escuelas de misterios de Babilonia, Egipto y Grecia, que guardaban sus conocimientos con enorme secreto. La menor violación del juramento de secreto se castigaba con la muerte. De esta fundación o de estas fundaciones surgió la red masiva de la sociedad secreta de hoy. Y hoy tenemos una gama tremenda de sociedades secretas. Estas escuelas de iniciación misteriosa se inspiraron en los elementos negativos de la cuarta dimensión y han sido supervisadas por ellos a través de la conciencia de los iniciados más elevados, los adeptos desde ese momento. El objetivo de la estructura negativa de la hermandad es persuadir a la masa de la gente para que crea cualquier vieja tontería, mientras los manipuladores guardan para sí mismos el conocimiento de la naturaleza y la vida y la creación y cómo explotar el poder de la mente, los campos de la energía de la Tierra y la red energética global. Todo eso guardan para ellos. Bien, hablemos un poquito de lo de la red energética global. Hicimos ya un programa sobre esto. Esta red es la red de líneas de energía conocida por diferentes culturas como líneas ley, meridianos y líneas de dragón. Un poquito, nada más recordando de este programa. La concepción de la Tierra tiene como un dodecaedro, se basa en una premisa relativamente simple. El dodecaedro es el poliedro que más se aproxima a la esfera y el que tiene los ángulos menos salientes, lo que permite curvarlo sin que apenas sufra deformación. 15 círculos máximos, 12 pentágonos con 10 triángulos MR, que así son llamados en honor a Amon-Ra, cada uno, y 62 intersecciones es lo que forman la malla energética que rodea la Tierra. Bien, retomemos nuestro tema. Incluso los iniciados privilegiados no conservaron la pureza de la información a través de los siglos. Hasta el día de hoy trabajan con una versión retorcida del conocimiento, aunque aún más avanzada en su comprensión de las leyes universales que cualquier cosa que encuentren en las religiones y las ciencias de la creación que el resto de nosotros debemos aceptar. O sea, hasta ellos están sumamente atrasados. Sí. Y nosotros, por consiguiente, estamos aún más. A pesar de todos los avances tecnológicos que vemos y creemos que ya es lo máximo. Créanme que eso no es ni la pizca de lo que pudiéramos encontrar. Bien, el mayor malentendido de la hermandad negativa se relaciona con el poder del amor. La conciencia de vigilante de prisión que controla las mentes de quienes manipulan la hermandad no comprende el amor. Genera y se alimenta de energía negativa, y cuanto más energía negativa puede producir y alentar a la humanidad a producir, más poderoso se vuelve. Sin amor, la energía en la que existe toda la creación, el conocimiento, siempre será mal utilizado. El conocimiento sin amor es el estado del ser que aún controla los niveles más altos de la red de hermandad a través de su élite global. En la pantalla seguramente ya estamos viendo una imagen que nos hizo favor de poner el señor productor, que es el billete de $1. Y viene a colación esto porque los símbolos de la hermandad en la antigüedad siguen, y los de la hermandad de hoy
que es la pirámide y el ojo que todo lo ve. La esvástica o suástica es una cruz, digamos, que tiene los brazos doblados a la derecha. Por eso se le llama suástica. El cordero, el delantal, el obelisco y muchos otros. Estos son signos o símbolos, que utiliza la hermandad desde la antigüedad. Perdónenme lo que les voy a decir, pero así es. El obelisco es simbólico del pene de Osiris, el dios egipcio. Sí. Los masones se han convertido en una de las sociedades secretas más importantes que han aparecido desde la antigüedad y se han basado en la estructura y las creencias de las escuelas de misterios de la hermandad. Al igual que las obras, nos referiremos a esta red como el culto del ojo que todo lo ve, el culto que adora a estos dioses o maestros de la cuarta dimensión. Se remonta a la antigüedad y esta misma corriente de manipulación está detrás del nuevo orden mundial hasta la actualidad, es decir, hasta nuestros días. Esta es una fusión de las antiguas creencias esotéricas que han surgido de Babilonia, Egipto, la escuela hebrea de Kabbalah o el Kabbalah. Los niveles más altos de los masones todavía adoran a un dios llamado Jabulón, Ja, Jehová, hebreo, Bul, Baal, babilónico, y On, Osiris, en Egipto. Quizás el logro más importante de esta élite global de la hermandad. En el viaje hacia la dominación mundial ha sido la colonización de América, una tierra que se sabía que existía mucho antes de que fuera oficialmente descubierta. A lo largo de la historia humana conocida, ha habido dos niveles de conocimiento operando en este planeta. Uno se hace público para que lo vea la masa de la gente, la mayoría de los cuales tiene defectos y se manipula para controlar nuestro pensamiento. Y el otro es la realidad que creamos, mientras que el otro es conocido solo por unos pocos, principalmente en los niveles élite de la hermandad. Es decir, a ver si por si no fui correcto. Se tiene dos niveles de conocimiento. Uno es el que quieren que nosotros sepamos y a partir de esos que nosotros sabemos, entonces creamos nuestro propio mundo con una serie de defectos. ¿Ok? Y limitaciones. Y limitaciones. Bien. Eso lo hacen con el fin de controlar nuestros pensamientos y la realidad que estamos creando. Sí. Y el otro es conocido solamente por la élite, por unos cuantos, unos pocos, que se encuentran a ese nivel. Sí. Entonces, por lo tanto, ese nivel de conocimiento es mucho más alto y es oculto a los ojos de cualquier humano. ¿Sí? ¿Sí queda, sí, está claro? Bien. Está claro. Pero aquí, perdóneme, ingeniero, aquí cabría algo. Cualquiera de esas personas de la base de la pirámide sentiría que como conoce toda la información que le han dado, no existe más. Sí. ¿Verdad? Porque ya sabe y utiliza sus conocimientos. Y esa es eso le permite a quienes dominan esto limitar el pensamiento de las personas, porque ya le niegan la posibilidad de que haya cosas diferentes, ¿no? Es que ellos mismos, estando en la parte baja de la pirámide, están bajo un control mental. Claro. De tal suerte que solamente van a aceptar, a creer, a defender el conocimiento que les llega a través de la élite de los prisioneros, de los guardias de la prisión, de la cuarta dimensión. Por supuesto. Últimamente hemos platicado con algunos investigadores, incluso ingeniero, quiero llegar a esto. Dice, a ver, a un médico, ¿quién le dice hasta dónde tiene que saber?
y hasta dónde ya no. Y aquellos que se atreven a pensar que hay otras cosas los llaman locos. Y como no se apegan a las normas establecidas, los desacreditan, ¿verdad? Sí. De charlatanes, que además también hay charlatanes, pero ¿quién le puede inducir a nuestra mente que tiene límites? Que ya no debe haber más conocimientos más que los que se han podido recabar a través de la historia. Pero la historia la escriben los que ganan, Así es. los que dominan, los que mandan, ¿no? Es una historia distorsionada. Uh-huh. Entonces, pues sí, efectivamente, los grandes cerebros, ¿dónde se encuentran? Sí. Se van a Alemania, se van a Inglaterra, se van a Francia. ¿Dónde están los güeros altos de ojos azules? Se van a Alemania. Ajá. O se van a Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Esos son los que tienen cierta manera o cierta forma. ¿Más inteligencia? Quizá un poco más de inteligencia, más interés en ciertas cuestiones de carácter científico que le interesa a la élite, uh-huh, que esa gente la conozca. Y entonces esa gente sube de nivel, sube de categoría respecto del resto de la humanidad. Sí. Sí. Pero a ese campo, de hecho, todos podemos accesar. Todos. Todos. Pero no durmiéndonos. Sí, y además rompiendo los parámetros que marcan. Sí, porque habrá patrones que gracias a nuestro esfuerzo, y eso es lo que hay que entender, sí, y quisiera dejar ese mensaje aquí, por más que nos limiten, si nosotros tenemos la decisión, la voluntad de ir adelante, conocer más en nuestro terreno, incluso lo que nos guste, ¿por qué ponernos límites? Uh-huh. Ir adelante en todo lo que podamos avanzar. Sí. Todo. No nos quedemos con un simple programa de escuela o de universidad, ¿sí? Donde... Que como ya me lo aprendí es lo único que existe y es lo único que le tengo que dar validez, ¿no? Por un lado. Por otro lado son programas viejos, repetitivos, uh-huh, sí, que no alcanzan a ver esos programas, el avance que se tiene en la ciencia. Cuando hay algún movimiento de esos programas, debe ser muy, muy estudiado, ¿sí? Para que el grueso de la gente uh-huh, se informe hasta cierto nivel de ciertas cosas. Sí. Nada más. Uh-huh. Y ese es donde no debemos tener nosotros por qué quedarnos en esa etapa. Es decir, por motu propio vamos a poder hacer algunas otras cosas muy diferentes. Estudiar nosotros, experimentar nosotros para llegar a tener un conocimiento mayor que el resto de la humanidad. Y cuando alcancemos eso, no nos sintamos la mamá de los pollitos. ¿Sí? Sí, porque a lo mejor fue otra migaja que soltaron. Que le soltaron. Claro. Sí, y se siente ya el non plus ultra. Y no es cierto. Eso repárteselo, eso conócelo, dáselo a conocer a la gente que se encuentra por debajo de ti, a tus compañeros, incluso estudiantes. Sí. Porque de otra manera no vamos a poder hacer nada. Sí. Bien. Resumamos dónde estamos. Se ha creado una estructura piramidal de los seres humanos bajo la influencia y el diseño de los manipuladores negativos en la cuarta dimensión. Los llamados guardianes de la prisión, entendiendo por prisión el planeta Tierra. Controlan la camarilla humana en la parte superior de la pirámide que se ha denominado Global Elite. Bien. Ahí en la figura que nos está haciendo favor de poner el señor productor, podemos ver que en la parte hay una serie de globos y una serie de interconexiones. En la parte más alta se encuentra el signo de los Illuminati, que es el ojo que todo lo ve, y una pirámide. Si pudiéramos ampliarlo, veríamos en la base de la pirámide en números romanos
el año de 1976, que fue cuando fue creado este grupo, estos Illuminati. Entonces, aquí se van a ver y se ve toda la interrelación que existen con algunos grupos. Por ejemplo, el Bohemian Club, Skull and Bones, es de la Universidad de Yale. El grupo Jason, el CFR, que es el Consejo de Relaciones Exteriores. El MAGI, el Comité Consultivo, el Comité de Dirección, el grupo Bilderberg, Comisión Trilateral, el Grupo Club de Roma, el Instituto Aspen, el IFR, Le Siècle, la Fundación Saint-Simon, el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, los bancos centrales, la Tabla Redonda Europea, la NSA, la CIA, la ONU, el FBI, la Interpol, las mafias, la OMS. Es decir, aquí hay una serie de gente que se encuentra por debajo de los Illuminati, Sí. que nos está controlando a la humanidad. Y estos también tienen de alguna manera que ver con estos extraterrestres, pero ya con una ínfima cantidad de Su concentración genética reptiliana es mucho exacto, menor. muchísimo menor, pero siguen siendo Y inteligente y perfectamente estructurado para controlar a toda la humanidad en los diferentes grupos. Por ejemplo, ahorita usted mencionó al Fondo Monetario, a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud. O sea, la OCDE. Sí, todo, ingeniero. Sí, son las grandes empresotas, son los bancos centrales, etcétera, que las grandes organizaciones creadas con la única finalidad de darnos en la torre a la humanidad, para acabar pronto. Sí. Sí, bien. Entonces, aquí decíamos que estos guardianes de la prisión manipulan los niveles más bajos, o sea el nivel más bajo que tienen por debajo de él, vamos, es los Illuminati. Y por debajo de los Illuminati encuentra la mayoría de las principales tomadores de decisiones nacionales y globales en política, en banca, en industria, en comercio, medios de comunicación, en militares, etcétera. Entonces, concluyendo, los guardianes de la prisión de la cuarta dimensión manipulan a la élite. La élite manipula la red de la hermandad y la red de la hermandad manipula el mundo. Sí. Y ahí está todo el tejemaneje de unos pocos dominando a muchos que formamos parte del resto de la humanidad. Claro. Bien. Bien. No sé si aquí hay algunas preguntas o algo. Si tienes algún comentario, Rubén, en redes sociales, por favor. Sí, nos escriben Paloma Ávila nos pregunta, ¿la élite son la nobleza? ¿Son ellos híbridos? Sí. 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 Pero hay más. Hay más de esos. Sí. Carlos Quintero pregunta, tengo una duda, ¿de qué sirve saber del tema para ustedes? Órale. ¿De qué nos sirve? Sí. A ver, primero que nada para saber cuál es el dominio, cómo nos están dominando esta gente y cómo podemos salir de ese dominio, que es el tema que vamos a ver al final de este programa. Sí, hay que considerar que a nosotros desde que vamos a la escuela nos dicen que el ser humano nace, crece, se reproduce y se muere. ¿Sí? ¿Tan? Pero somos más que eso, ingeniero. Y la idea es que nunca descubramos lo que somos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, nos sirve, uno, para darnos cuenta y que los métodos de control no tengan influencia sobre nuestras decisiones más íntimas, más personales.
de nuestro libre pensar, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Recordemos esto. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No somos humanos viviendo una experiencia espiritual. Sí. No sé si ese juego de palabras les quede claro. A final de cuentas, este mundo material, el 3D, tercera dimensión que estamos viviendo, lo que interesa es el cuerpo. Pero este cuerpo lo tenemos como una carcasa, como algo externo, que está cubriendo un espíritu y un alma, una conciencia, esa es la que debemos procurar su evolución, su avance, su desarrollo, a través de una serie de experiencias que vivimos y aceptándolas, adoptándolas como conocimiento, ¿sí? Para que este espíritu entonces pueda tener alguna evolución, algún desarrollo. Sí, porque estamos muy distraídos en la lucha cotidiana por el sustento, la manutención, el vestido, el progreso, y estamos sometiendo a nuestra alma en un regreso, ¿verdad? No le estamos dando la oportunidad de evolucionar, pese a todo ese concepto material que funciona en nuestra contra. Sí. Y un ejemplo muy sencillo es la mente, por ejemplo. La mente no la podemos tocar, la conciencia tampoco. Sí. Sin embargo, nosotros tratamos de embellecer el cuerpo. Hacemos ejercicio, tomamos dietas y una serie de cosas, nos cuidamos y bla, bla, bla. Pero ¿cuándo hacemos ejercicio con la mente? Para hacerla más fuerte. El cuerpo es un instrumento de la mente. Entonces, ¿cuándo tenemos conciencia de eso? Que tenemos una mente, que tenemos una conciencia, que tenemos un espíritu, que tenemos un alma, que no los podemos ver, pero que ahí están, ahí existen. Y desgraciadamente también tenemos un ego, que también está coexistiendo con nosotros. Y que a lo mejor genéticamente fue impuesto también, ingeniero. Probablemente, pero ahí por está. el cerebro reptiliano del que hablábamos. Pero ahí está. Oiga, ¿qué le dice Carlos Quintero al ingeniero? ¿Qué pregunta tiene, Rubén? ¿En Facebook? Sí. Bueno, Carlos Quintero nos ha escrito bastante esta noche. Dice, no todos son seres híbridos, los demás son empleados y otros aportan sin saberlo. Claro. Sí, así es. También nos comenta, los híbridos están puestos en lugares estratégicos como políticos, económicos, etcétera. Sí, ya lo mencionamos. Más no todos son híbridos, hay reptiles disfrazados haciendo lo mismo, sí. Y entre diferentes razas se apoyan hablando de seres negativos. Así es, compañero, así es. Y también nos dice, pero a partir que tienen esa información que creo que no es ahorita, ¿qué han hecho de diferente al día de hoy? ¿Qué han hecho para salir? ¿Qué han logrado? Espero no se ofendan, señores, mis preguntas tienen una razón sobre el tema. No, me parecen muy excelentes y gracias y muchas felicidades por atreverte a hacer ese tipo de cosas, de estos cuestionamientos, te lo agradecemos infinitamente. Mira, a través de estos programas y en la búsqueda de información y la inquietud de todos de aquí de nosotros, lo que hacemos es sembrar una semillita para que algún día florezca esto y la gente que nos hace favor de escuchar, de sintonizar, se interese por este tipo de temas y entonces se forme un criterio pero informado y no deseche a priori algo porque no lo conoce, ¿sí? No me parece el que nos digas, por ejemplo, que qué hemos hecho por salir. Este no es esfuerzo de uno solo. Nosotros, obviamente, sabiendo este tipo de información,
podemos influir de alguna manera con la gente que nos está escuchando, y es ahí donde podemos entonces hacer un cierto tipo de trabajo tendiente a que salgamos todos, no salgamos unos cuantos, porque entonces esos cuantos que salen, que se despiertan, pues son tomados otra vez por la élite, satisfechas ciertas cosas, y el resto de gente sigue sumido en la peor de las ignorancias. Y de eso no se trata. Pero muchísimas gracias por tu intervención tan atinada. Yo la juzgo así. Muchísimas gracias. Sí, yo también considero que nos sirve la información porque nos hace más empáticos con el ser humano, con nuestros semejantes, nos hace más susceptibles a emociones que tal vez antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, la indiferencia, ingeniero. La indiferencia, te daré datos, amigo, tú que nos haces esa pregunta. Se estima que al día mueren 15,000 personas en África de hambre. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué si hay tanta riqueza, si en Estados Unidos, por ejemplo, se desperdician toneladas y toneladas de alimentos al día? Con eso se podría detener el hambre y la muerte en África, porque nos importa el ser humano y no se hace nada, ¿verdad? Se pierden 7 millones de niños al año, ingeniero. Sí. Sí, pero a nosotros nada más nos preocupa lo que tenemos en casa. Sí. Y los demás, pues a ver de quién es problema. ¿Y qué crees? Que al recibir toda esta información, el criterio y la forma de pensar se amplía y empiezas a observar cosas que tal vez antes pasaban desapercibidas. Sí, y aquí me pone a reflexionar sobre esto, mira. Se dice que tenemos grandes avances en el conocimiento. O sea, a pesar de tanto conocimiento, hay un gran desconocimiento de todo. Sí. Parece ser que el conocimiento va para arriba. Nos aleja de la verdad, ¿no? Y el desconocimiento Sí, va para claro. abajo. Se van separando. Son dos fuerzas que están trabajando de manera contraria, cuando deberían ir en el mismo sentido. Sí. Toda esa información debería llegar a las masas y que las masas decidan qué hacer con ella, ¿sí? Que las masas se interesaran por esa información, porque ahí está, pero no la ven. Uh-huh. O no la vemos. Bien, no sé si hay algo más por ahí, Rubén. Sí, Fabio Andrés Cuartas dice, ¿un contacto con estas élites es posible o siempre están aislados? No, pues a ti no te van a dar chance de acercarte porque no conservas la pureza de su sangre. Y si te acercas, va a ser nada más para servirles, para hacerte sentir que eres importante porque estás con el poderoso. Amelia nos saluda, dice, hola, ¿creen que la raza reptiliana Draco sea buena? No, todo lo contrario. No. O eso nos quieren hacer creer porque según ellos dicen que no todos los reptilianos son malos. Eso, Pues como todos los terrícolas, ¿no? sí. No podemos decir que todos son buenos, ni tampoco todos son malos. Sí. Carlos Quintero vuelve a comentar, pero sí comprenden que no todos caminan al mismo ritmo, Claro. al mismo nivel. Claro. Esperan a los demás para seguir avanzando. Hablo que el crecimiento es individual. Sí. La información siempre es buena, Sí. pero no puedes parar a esperar a los demás y no Qué digo bueno. abandonar. Hablo de estancarse en lo mismo. Qué buen comentario. Sí, sí. Fíjate, ¿cómo se llama? Excelente. Carlos Carlos Quintero. Carlos Quintero. Mira, Carlos, existen muchas ideas, muchas teorías. Una de ellas es que nada más queda el 25% de humanos con alma. Entonces, si a los que queremos esperar son desalmados, pues estamos haciendo un trabajo inútil. La lucha es individual, para que en lo individual se logre una masa crítica
¿verdad, ingeniero? Así es. Y el despertar de la humanidad, si es que es ese 25%, se dé porque tenemos todas las condiciones para lograrlo. Tienes toda la razón. Alguien me decía el otro día que estos temas no hay que hablarlos con todo mundo, Sí, es cierto. porque lo tachan a uno de loco. Que tú sabrás, Carlos, en qué momento y con qué personas lo puedes comentar, porque vas a encontrar eco en ellos. Donde sientas burla, donde sientas desestimación, mejor date la vuelta y continúa. No es ahí donde debes abrir la boca. Así ¿Qué es. más, Rubén? Paloma Ávila, de nuevo igual vuelve a participar. ¿Realmente hay gente que se transforma en reptilianos o los reptilianos son seres étereos? Etéreos, perdón. Bueno, al ser seres de otras dimensiones diferentes de la tercera dimensión, son seres etéreos, pero que debido a la gran evolución que tienen, se pueden materializar aquí en la Tierra y adoptar cualquier forma que deseen. Porque manejan la vibración a su antojo. La vibración de la materia la conocen, la ejecutan y se transforman. Así es. Uh-huh. ¿Qué más, Rubén? En YouTube, Víctor Díaz Pérez nos dice: buenas noches, saludos Juan Ramón, ingeniero. Yo pienso y supongo que es deducido posibilidades, le doy vuelta a todo y creo que es inminente el exterminio de la humanidad. O mutamos, trascendemos o morimos. La vida es cíclica y repetible. ¿Qué opinan? El reseteo de la humanidad, ¿no? Es Otro un reseteo, diluvio. Otro diluvio, sí. Sí, corremos ese riesgo. Mira, también hay otra corriente de Blavatsky, Blavatsky, una corriente de ella es una especie de teoría de las razas. Se dice que estamos al final de la quinta raza. La teosofía. Sí, la teosofía. Estamos al final de la quinta raza y lo que se ha visto en las otras 4 razas es que cuando alcanzan su máximo esplendor, viene una decaída y viene una relajación, se convierten en seres indolentes, malvados, depravados, ese tipo de cosas, de tal manera que al final de esa raza, digamos, solamente va a quedar lo que se le llama la semilla de la sexta raza. Sí, porque no desaparece una y se crea la otra. Hay una semilla que queda de la quinta raza hacia la sexta raza. Pero como estamos al final, hay una, no sé si llamarle depravación, pero sí hay una relajación, ¿cómo se llamaría ahí, Juan Ramón? Que se echa a perder algo, vamos, se echa a perder la raza humana, ya no lucha por sus valores, ya no lucha por sus principios, viene una serie de cosas bien feas, ¿sí? En otras épocas sucedió en Sodoma y Gomorra, que eran pecadores, pero a lo más mataban y hacían lo que se les pegaba la gana, sin mayor recato. Y así estamos ahorita viendo toda la serie de cosas que están sucediendo en el mundo, ¿sí? Con tantos problemas de pederastia, con tantos problemas de gente que desaparece. Drogadicción, delincuencia, violencia, sí. ¿verdad? Cambio de sexo, y, bueno, o sea, una un mundo serie, muy loco, ¿no? un mundo extremadamente loco. Y si ustedes analizaran cómo han terminado las otras razas, las otras 4 razas, pues estaríamos viendo que estamos ante un panorama muy similar. Sí. Y si estamos al final de esa raza, pues deberemos entender por qué estamos en esa situación. Pero eso no significa que no podamos ser en un momento dado semilla de la sexta raza. Claro. ¿Cómo? Pues a partir del esfuerzo personal y del conocimiento personal, de la evolución personal, del interés personal, ¿sí? Y no dejarnos apabullar por todo lo que esté sucediendo y ser uno más en todo el resto de la humanidad que no se interesa por nada. Oiga, ingeniero, fíjese, obviamente esto nos lo van a preguntar. A ver,
Dicen, yo voy a crecer espiritualmente, tengo que aprovechar la experiencia de la vida en esta tercera dimensión para que dentro de este cuerpo material evolucione mi espíritu, mi alma. Ok. ¿Cómo? Porque es a las personas que también van entendiendo esto de una manera diferente, es aquí donde se atoran, fíjese. ¿Cómo le puedo hacer? Ah, bueno, pues si yo me voy de rodillas en una peregrinación, si yo me siento en la punta del cerro, si yo hago flor de loto, si yo hago meditación, si yo fumo, tomo cualquier sustancia, logro una conexión con el universo. Fíjese qué interesante. Pero ¿cuál es la verdad del cómo debemos trabajar los seres humanos el desarrollo espiritual? Yo creo que también ahí caemos en el campo puramente personal. Cada quien lo interpreta a su libre albedrío, sí. primero que nada. Y segundo es que a través de todo lo que usted mencionó, y si vamos al campo puramente espiritual, a través, por ejemplo, de la meditación, se encuentran una serie de situaciones que de otra manera no accesamos. De otra manera no la podemos accesar. Debemos estar en una paz, una tranquilidad espiritual para llegar y con un estado de vibratorio tal que nos permita alcanzar otros niveles de espiritualidad para hacernos mejor. El amor, ingeniero. El amor. Fíjese, el amor que no posee, ¿no? No el amor carnal, el amor a un cuerpo, el amor a un aspecto material. El amor a la humanidad. Sino voltear y decir, oye, hermano, ¿qué vamos a hacer? Estamos metidos en una broncota, ¿no? Oye, no comió, no tiene cómo vestirse. Yo les quiero pedirme disculpen y no, espero no me tachen de romántico, pero debemos empezar por sentir amor por nuestros semejantes. Por el prójimo. Amor por las especies que nos acompañan. Sí. Tal vez por ahí ese sentimiento desinteresado, ese sentimiento que no tiene ninguna atadura, más que el decir tenemos que salir de aquí. Pero y a veces lo haremos de manera inconsciente. Sí, seguramente. Yo creo que es lo más lógico, porque de manera consciente voy a ser bien bondadoso, bien ¿no? bondadoso Pues no. para alcanzar este grado de evolución y qué sé yo. Yo creo que no daría resultados. Sí, porque sería medio hipócrita, ¿no? Sería hipócrita. Claro. Eso más que pensarlo se tiene que sentir, ¿no? Exacto. Y hacer. ¿Verdad? Y hacer. Dice, ay, soy bien buena persona porque le doy lo que me sobra. No, dale de lo que tienes. Sí. Y además hay una cosa, si usted está en un estado de meditación, por ejemplo, tiene una manera de pensar muy diferente. Entonces, recordemos, si nosotros pensamos de determinada forma, nuestras percepciones del mundo cambian. Al cambiar esas percepciones del mundo, esto lo he hecho muchas veces, al cambiar esas percepciones del mundo en base al cambio de pensamiento, podemos tener un mundo diferente porque el mundo lo estamos creando nosotros. Y entonces no estaremos en el ámbito de la falta de algo. Sí. E iremos venciendo el miedo a no tener, ¿no, ingeniero? Por ejemplo, mire, si las personas no tienen dinero, sienten miedo. Sí. Si no tienen asegurado el sustento, sienten miedo. Sí. Porque vamos a reflexionar, todo esto es un plan perfecto para encerrarnos en esos miedos. Le tenemos miedo a Dios, a las autoridades, a las religiones, a los políticos, a la salud, a todo, a la economía. ¿Y en qué momento de la vida somos libres entonces?
A veces se piensa que es libre cuando no nos damos el tiempo de reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Sí, Y dice, pues yo vivo libremente. Pues qué mentira tan grande. claro. Porque el ocultar algo no significa que sea lo mejor, ¿no? Sí. No das el tiempo Y luego, para reflexionar uno. Fíjese, todo en contra. No sé si vaya a revolver o adelantarme a los temas que usted va a tratar, pero todo lo tenemos en contra. Idiomas, razas, religiones, fronteras, economía, salud, vacunas, alimentación, modas. Todo funciona para atrapar en cualquiera de los aspectos nuestra mente. Y tenemos que estar muy atentos para que no sea así, Sí. Además, además de todo. Perdón, Señor ingeniero, si quiere usted continuar. bueno, por miren, favor. yo espero que esto que les voy a decir a continuación lo utilicen para bien. Bien, miren, la forma más efectiva de cerrar una mente humana y manipular su sentido del yo es programar en ella alguna forma de dogma. Un dogma siempre se defenderá con vehemencia de otra información y rechazará cualquier opinión alternativa que contradiga su visión estrecha y solidificada. Los dogmas se convierten en la sensación de seguridad de una persona y en medios para retener el poder. Los dogmas toman formas infinitas y cuando puedes persuadir a diferentes personas para que mantengan dogmas opuestos, la manipulación del conflicto y el control a través de divide y vencerás se vuelve fácil. Si, dile a alguien, por ejemplo, que el comunismo es lo mejor y dile a otros el capitalismo es lo mejor. Ya creaste dos dogmas, creaste dos antagonistas y entonces creas una división muy fácil, muy sencilla. Así nos controlan los Illuminates. Bien. Necesitas dos dogmas para jugar uno contra el otro. Los dogmas más efectivos durante miles de años han sido las religiones. No sé si puedes poner aquí la de las religiones. Ahí hay una figura por ahí. Bueno. Entonces, les decía, una generación, fíjense qué es lo que pasa. Una generación adopta una visión estrecha de la vida y de sí mismos, es decir, una religión. Y la impone a sus hijos, quienes luego hacen lo mismo con sus hijos y así continúa en el mundo moderno. Bien, los dogmas religiosos y políticos se han inspirado en elementos negativos de la cuarta dimensión. Las dos armas principales utilizadas por las religiones son esas emociones cancerosas, miedo y culpa. Se han utilizado para suprimir la mente humana y destruir su sentido de autoestima, creando así una realidad física a la altura. Las religiones son el mismo patrón de pensamiento que se manifiesta bajo diferentes nombres. El patrón de pensamiento llamado control, incluso los orígenes de sus mitos, historias y ceremonias son invariablemente los mismos porque todos se originan de la misma fuente. Los guardianes de la prisión de la cuarta dimensión desean evitar que sepamos quiénes somos, cómo hemos sido encarcelados y cómo podemos salir de la prisión. Entiendas esta prisión, el planeta Tierra. ¿Qué buscan? Confundirnos y dividirnos en facciones, religiones y lenguas. Esa es la parte de la estrategia del guardia de la prisión. Entonces, nótese esto.
tú quieres dividir, crea dos dogmas contrarios y la división es automática. Y duradera. Sí, pues sí, porque además el dogma lo vas a defender con ardor a costa incluso de tu propia vida. Está cañón. Bien, el siguiente tema que vamos a ver son las 10 estrategias de manipulación masiva. Noam Chomsky es uno de los intelectuales más respetados en el mundo. Este pensador estadounidense ha sido considerado el más importante en la edad contemporánea por The New York Times. Uno de sus principales aportes es haber expuesto y analizado las estrategias de manipulación masiva que existen en el mundo de hoy. Chomsky elaboró un texto didáctico en el que se sintetiza las estrategias de manipulación masiva. Sus reflexiones al respecto son profundas y complejas. Sin embargo, para efectos didácticos, lo resumió todo en principios sencillos y accesibles a todos. Bien, ahí en la figura que nos va a hacer el favor de poner el señor productor, vamos a ver una serie de cómo se manipula o cómo se hace la manipulación mediática. Y ahí vamos a ver que están ahí dados una serie de, por ejemplo, la distracción, el crear que tú eres el mejor, reforzar la parte sentimental, que eres un estúpido, vulgar o inculto, la ignorancia, los problemas, el diferir, la gradualidad, esperarse hasta los 10 años para que tengas aunque se desarrolle antes, una personalidad, y ven el aspecto emocional contra el aspecto crítico, es decir, la parte emocional contra la parte visceral. Bien, entonces, dentro de estas 10 formas de manipular de los Illuminati del grupo Elite, está 1. La distracción es una de las estrategias de manipulación masiva. Según Chomsky, la más recurrente de las estrategias de manipulación masiva es la distracción. Consiste básicamente en orientar la atención del público hacia temas irrelevantes o banales. De este modo mantienen ocupada la mente de las personas. Para distraer a la gente hacia la atiborra de información se le da excesiva importancia, por ejemplo, a los eventos deportivos, a la farándula, a las curiosidades, etc. Esto hace que la gente pierda de vista cuáles son sus problemas reales. Cualquier cosa con vista a la realidad es pura suerte. Sí, ahí van a encontrar por qué todo es tan cíclico. Los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, las copas de tal cosa, los torneos de tal cosa. Es como un periodo de tiempo para volver a atrapar el pensamiento de las personas, ¿no? Sí, la emoción de que mi país juegue fútbol contra el país de Rubén y demostrarle que yo soy mejor, aunque siga comiendo lo mismo, siga teniendo las mismas carencias, siga viviendo con el mismo desconocimiento de lo para qué y qué estoy haciendo aquí. ¿Qué tenemos en redes, Rubén? No seas malo. Bueno, continuamos con Carlos Quintero. Dice, el mensaje lo entrega el mensajero, pero no todos están listos para escucharlo. La vibración es la diferencia. Sí, toda la razón. Amelia comenta, hay una persona en España que pinta unos dibujos que los Draco albinos le indican o manejan su mano para hacerlos, y según estos dibujos sanan a las personas de diferentes enfermedades o males. Sí. Y que sirven para el despertar espiritual. ¿Creen que sea cierto o estos dibujos serían códigos para estar controlados por ellos? Ese, me parece que ya hay una entrevista de Parceriza, ese pintor, sí, que es abducido y tiene contacto con reptiles. De ahí parte la idea de que no todos los reptilianos tienen que ser malos, que también hay razas benévolas con la humanidad. Pero le digo algo, ingeniero, ¿por qué tenemos que creer que hay alguien más poderoso que es bien bueno con nosotros? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que creer
que va a venir un ser superior a llenarnos de luz, de sabiduría, cuando nosotros debemos descubrirlo en cada uno, en cada quien. Porque si no sería como dejarle todo el paquete a Dios, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos han hecho creer, dice la señora Margarita, esposa del señor ingeniero, tiene toda la razón. Sí, que tiene que venir alguien superior porque nosotros no somos capaces, ¿no? Ajá, o si no el regreso de Jesús, o si no Buda, Zaratustra, ¿no? Krishna. Debemos aislar nuestro pensamiento del mundo cotidiano, concentrarnos y encontrarnos primero y después hacernos crecer. Usando las técnicas, la que mejor le acomode, la meditación, el yoga, no sé, pero buscando encontrar el amor incondicional hacia el ser humano, no solamente a los que llevan mi sangre, no solamente a los que yo engendro, sino a toda la humanidad, al planeta, a los animales, al agua, al río, a los mares, ¿no? Sí, debemos partir de que haya un cambio. Debemos cambiar, sí, es cierto. Porque si tú quieres obtener algo diferente, tienes que actuar de manera diferente. Uh-huh. No puedes tener un cambio si haces lo mismo cotidianamente. Claro. Entonces, empezando por ahí, el cambio tiene que ser personal y no importa que sea chiquito. Es un cambio, es un inicio de algo. Y ya de ahí puedes ya tener una cadena, encarrerarte, vamos, a hacer una serie de situaciones. Cambiar tu pensamiento, cambiar de hábitos, cambiar de forma de vida, etcétera. Entonces, eso te incurre en un cambio. Y eso te deja un determinado beneficio si lo sabes conducir, si lo sabes ¿cómo te diré? Valorar. Sí. ¿Hay algo más? Sí, Rubén, ¿qué más tienes? Elías Isaac nos dice, para vibrar en el amor debemos trabajar con respeto, humildad y paciencia, Así es. conectarnos con nuestro ser superior o ser crítico y así poder influir en nuestro entorno. Crístico, perdón. Traer a esta mal llamada tercera dimensión lo que en realidad somos en dimensiones superiores. Qué interesante. Ahí quédate tantito, Rubén. Dice ser crístico. ¿A qué se refiere eso? A tener una conducta espiritual. ¿Basada con las enseñanzas filosóficas de Jesús? Sí, a través de una conexión con Él, Uh-huh. a través de algún rayo de energía, algo Sí. relacionado con eso, que nos permita actuar de esa manera, como lo haría en un momento dado Cristo. ¿Habría que pensar entonces en eso de que el que crea en mí que deje todo y me siga? Porque, no, por ejemplo... Pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Por ejemplo, decir, a ver, desapego total de todos los aspectos materiales. Es que tenemos que empezar por algo, a ver un cambio. Claro. Es decir, no puedo de la noche a la mañana desapegarme. No, sí. tengo que ir gradualmente. Fincarme el objetivo y irlo alcanzando poco a poco. Claro, porque no puedo romper con todo eso. Sí. Así de la noche a la mañana. No se puede. Sí, No debo. sí. Oiga, y por ahí me dicen, el otro día me comentó alguien, que el sentimiento de amor se siente en el plexo solar. Que cuando una persona está creciendo, siente que de su plexo solar irradia una energía que le da mucha paz, que lo hace sentir en una posición muy grata, donde no necesita nada. Ahí se los dejo de tarea, está muy No, interesante. pues sí es posible eso. Uh-huh. Es más, es algo que usted experimenta cuando hace una meditación. Sí, seguramente. Se siente una paz interior, como si no le viera nada a nadie. Como si no hubiera que pagar la renta. No, pero no, ya ¿Cómo es? Yéndonos a la parte espiritual, la verdad es que sí se siente una gran paz, Sí, tremenda paz, donde haciendo uno ese ejercicio, y no por toda la vida, son minutos los que hacemos, pero eso nos permite experimentar ciertas cosas que no estamos acostumbrados a hacerlo, a tenerlo. Es una paz interior, un silencio con nosotros mismos,
que es impresionante. Sí. ¿Qué más tienes, Rubén? Nuevamente, Carlos Quintero nos dice, mis preguntas son porque, ¿para qué darle tiempo, espacio y energía a la negatividad, cuando lo que necesitamos es aprender a vibrar en luz? Cuando esto pase, cuando esto lo logres, no habrá más reencarnación. No podrá lo negativo alcanzarte y romperemos cadenas que nos mantienen alimentando y atado a esta realidad. Y a la red energética que cubre al mundo. Pero fíjate, pero fíjate una cosa, que tú conoces a la humanidad perfectamente bien, cotidianamente vivimos con ellos, convivimos con ellos, y te darás cuenta que hay gente que vive nada más, por ejemplo, para trabajar. Trabaja todo el día en obtener ciertos satisfactores primarios. Los obtiene, llega cansado a su casa, se echa un baño, ¿Se duerme? cena, Ajá. se duerme, al día siguiente, 6 de la mañana, se levanta, desayuna, se va a trabajar y ese es su día. Ese es su día y esa es su vida. Oiga, es aquí donde Malanga a lo mejor tiene razón, ¿no? Decir, es que el comportamiento de las personas nos va a decir qué tan humano es, Pues sí. ¿verdad? Ahí que cada quien observe y saque sus propias conclusiones, porque se va a topar con personas en las cuales no va a notar ningún grado de conciencia, como dice la señora Margarita. Hablábamos en programas pasados, ingeniero, de los portales orgánicos, ¿se acuerda usted? Sí. ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo me topo con una persona así a la cual yo no le puedo decir nada porque su mente está atrapada en aspectos materiales, no es que esté perdiendo el tiempo, sino que es un campo estéril donde no voy a llegar a ningún lado. Mejor le busco por otro, ¿verdad? Sí. Ajá, echar semillas en el desierto. Sí, es cierto. ¿Qué más, señor? Rubén, perdón, te interrumpí a ti. STS en YouTube nos dice, buenas noches desde Argentina. Buenas noches. Pregunto Saludos. si los hombres de negro son parte de la conspiración. Sí. Dicen Sí, que sí, son sí. entidades, son seres que tienen la capacidad de tomar ese aspecto, ¿no? Sí. Zoe nos dice, buenas noches desde Mérida, Yucatán, a todos. Saludos, Zoe. Saludos. Evelyn Martínez, buenas noches. ¿De Buenas qué noches. trata el programa? Bueno, pues Conspiración reptiliana, segunda parte. Métodos de control de la población mundial. IDAO 38, a mí me pasa eso. No con todas las personas puedes platicar esto y no todos aceptan que existe la reencarnación y que hay otras dimensiones. Sí. Hay personas que desde la juventud uno les puede comentar, oye, fíjate que qué raro, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? Y tal vez esa persona sigue buscando respuestas. Pasaron 40 años, vuelve uno a platicar con ellos y siguen igual, esperando nada más el momento de morir sin darse cuenta que van a morir. Sí, no sé si valga la pena Continuar. avanzar, sí, Claro. con esto, porque tengo mucho material y me estoy quedando atrás. ¿Qué Bien. tienes más comentarios? Dice, según María de Jesús Albertus, este planeta es un planeta escuela y expiación, y según cómo nos comportemos ya nos regresamos a este planeta y que Dios nos da la oportunidad de ayudarnos unos a otros. Ok, ahí le dejamos. ¿Qué más, señor ingeniero? Bien, otra manera de manipulación es el problema, lo que se llama problema, reacción, solución. A veces el poder deliberadamente deja de atender o atiende en forma deficiente ciertas realidades. Hacen ver esto a los ciudadanos como un problema que demanda una solución externa. Ellos mismos proponen la solución. Esta es una de las estrategias de manipulación masiva para tomar decisiones que son impopulares. Por ejemplo, cuando quieren privatizar una empresa pública, intencionalmente desmejoran su servicio. Al final, esto justifica la venta. La gradualidad.
Esta es otra de esas estrategias de manipulación masiva para introducir medidas que usualmente la gente no aceptaría. Consiste en aplicarlas poco a poco de tal manera que resulten prácticamente imperceptibles. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con la reducción de los derechos laborales. En diferentes sociedades han ido implementando medidas o formas de trabajo que terminan haciendo ver como normal el hecho de que un empleado no tenga ninguna garantía de seguridad social. Tenemos a los famosos estos outsourcing, ¿no?, que tienen un grave problema ahorita con Hacienda. Esta gradualidad podemos conservarla más claramente cuando comparamos dos situaciones en diferentes momentos temporales. De este modo podemos ver de forma sencilla y esclarecedora la gran diferencia que hay entre un antes y un después. Uno de los ejemplos más evidentes es la diferencia con el tiempo de la palabra mileurista. Hace unos años quien cobraba 1,000 euros se le llamaba mileurista, de forma un tanto peyorativa, en referencia a su bajo sueldo. En el presente, cobrar 1,000 euros para muchos es algo difícil de alcanzar. Cuarta, diferir. Dice esta persona que está manejando esto, que estaba señalándolo, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Esa estrategia consiste en hacer pensar a los ciudadanos que se toma una medida que temporalmente resulta perjudicial, pero que hacia el futuro puede atraerle grandes beneficios a toda la sociedad y por supuesto a los individuos. El objetivo es que la gente se acostumbre a la medida y no la rechace, pensando en el supuesto bien que traerá en el mañana. Llegado el momento, el efecto de normalización ya ha operado y la gente no protesta porque no llegan los beneficios prometidos. ¿Dónde hemos visto eso? 5. Infantilizar al público. Muchos de los mensajes televisados, especialmente de la publicidad, tienden a hablar al público como si fueran niños. Emplean gestos, palabras y actitudes que son conciliatorios y que están impregnados de un cierto halo de ingenuidad. El objetivo es vencer las resistencias de la gente. El objetivo es vencer las resistencias de la gente. Es una de las estrategias de manipulación masiva que busca neutralizar el sentido crítico de las personas. Los políticos también emplean estas tácticas mostrándose a veces como figuras paternales. Acudir a las emociones es otra técnica. Los mensajes que se diseñan desde el poder no tienen como objetivo la mente reflexiva de las personas. Lo que buscan principalmente es generar emociones y alcanzar el inconsciente de los individuos. De ahí que muchos de esos mensajes estén llenos de emotividad. El propósito de esto es crear una especie de cortocircuito con el área más racional de la gente. Con las emociones se capta el contenido global del mensaje, no sus elementos específicos. De este modo se neutraliza la capacidad crítica. 7. Crear públicos ignorantes. Mantener a las personas en la ignorancia es uno de los propósitos del poder. Ignorancia significa no otorgar a la gente las herramientas para que pueda analizar la realidad por sí mismos. Contarle los datos anecdóticos, pero no darle a conocer las estructuras internas de los hechos. Mantener en la ignorancia también es no poner énfasis en la educación, promover una amplia brecha entre la calidad de la educación privada y de la educación pública, adormecer la curiosidad por el conocimiento y darle poco valor a los productos de la inteligencia. 8. Promover públicos complacientes. La población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. La mayoría de las modas y tendencias no se crean espontáneamente. Casi siempre se inducen y promueven desde algún centro de poder que ejerce su influencia para crear oleadas masivas de gustos, intereses y opiniones. Los medios de comunicación habitualmente promueven ciertas modas y tendencias, la mayoría de ellas alrededor de estilos de vida tontos, superfluos o hasta ridículos.
convencen a la gente de que comportarse así es lo que está de moda. El problema de este punto es que mucha gente cree que piensa por sí misma cuando solo repite. Sin embargo, no son conscientes de que sus pensamientos son infundados. Repiten consciente o inconscientemente aquello que ven y creen que ha sido fruto de un proceso propio de pensamiento. Me voy a comprar esos zapatos porque me gustan, piensa mucha gente. En realidad, esos zapatos posiblemente hace unos años no gustaban tanto, pero ahora sí. Y como ahora están de moda, ahora sí gustan, pero no somos conscientes de que nos gustan porque se ha puesto de moda. Nos moldean y manipulan para que nos agraden unas cosas u otras. 9. Refuerzo de la autoculpabilidad. Otra de las estrategias de manipulación masiva es hacer creer a las personas que ellos y solo ellos son los culpables de sus problemas. Cualquier cosa negativa que les suceda solo depende de sí mismos. De este modo se les hace creer que el entorno es perfecto y que si se presenta una falla es responsabilidad del individuo. Por lo tanto, las personas terminan tratando de encajar en su entorno y sintiéndose también culpables por no lograrlo del todo. Desplazan la indignación que podría provocarles el sistema hacia una permanente culpabilización de sí mismos. Y finalmente, la 10ª, conocimiento minucioso del ser humano. Durante las últimas décadas, la ciencia ha logrado recopilar una impresionante cantidad de conocimientos acerca de la biología y la psicología de los seres humanos. Sin embargo, todo ese acervo no está al alcance de la mayoría de las personas. Al público solo llega una mínima cantidad de información al respecto. Entre tanto, las élites disponen de todo ese saber y lo usan a conveniencia. Nuevamente se hace patente que la ignorancia facilita la acción del poder sobre la sociedad. Todas esas estrategias de manipulación masiva tienen por objeto mantener el mundo tal y como le conviene a los más poderosos, bloquear la capacidad crítica y la autonomía de la mayoría de las personas. Sin embargo, también de nosotros depende el dejarnos manejar pasivamente u ofrecer resistencia hasta donde sea posible. Bien, el tercer tema que traía yo preparado es el siguiente. Hay 3 ciudades que controlan el mundo entero y sus roles. A ver. Adelante. La ciudad de Londres, esa controla las finanzas. Recibe impuestos de sus súbditos, entre paréntesis esclavos, en Canadá y Estados Unidos. Diseñan y controlan nuevos sistemas financieros y bancarios. La ciudad del Vaticano controla la religión. El Papa quiere fusionar todas las religiones en una, lo cual es una tontería absoluta. El Papa se separó de la verdad, confusamente conocida como la Iglesia del Este, o Iglesia Ortodoxa del Este, o Iglesia Ortodoxa u Ortodoxa nada más, hace aproximadamente 1000 años. Sí. Washington, D.C. controla la parte militar. Los campos de exterminio y las pilas de ataúdes de plástico negro, que pueden contener de 6 a 10 cuerpos cada uno, se amontonan en forma de tren hasta donde alcanza la vista en los Estados Unidos hoy. Estas 3 son entidades soberanas y corporativas que no forman parte de los países en los que se encuentran. Tienen sus propias leyes e identidades, como lo indican sus respectivas banderas. Bien, entonces estaremos totalmente de acuerdo que eso es perfectamente cierto. Sí. Bien. El mito del cerebro reptiliano. Les decía yo la vez pasada que si nosotros somos híbridos de los Anunnaki, creados por los Anunnaki, por una modificación genética entre los genes de los Anunnaki y genes de los homínidos, por lo tanto ha habido una evolución de esos seres para tener primero el Homo sapiens y después ir modificando el cerebro, de tal manera que si al principio era reptiliano, después se volvió una evolución de mamífero y ahora tenemos el cerebro humano. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos dice a partir de
Paul MacLean. El cerebro triúnico o cerebro triuno, entiéndase de 3, es un modelo propuesto por Paul MacLean para explicar la organización del cerebro humano, la existencia de sistemas contradictorios o al menos alternativos en nuestro comportamiento y la influencia de la evolución como elementos organizados. MacLean sugirió esta idea en los años 60 del siglo XX y la desarrolló en su libro El cerebro triuno en evolución. Esto fue en 1190. Para MacLean, nuestro cráneo no aloja un cerebro, sino 3, que operan como 3 ordenadores biológicos interconectados. Cada uno con su propia inteligencia, su propia subjetividad, su propio sentido del tiempo, su propia memoria. Los 3 cerebros son el complejo reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Veamos las características de estas 3 estructuras. El cerebro reptiliano, también llamado complejo R para disimular ese nombre ridículo, estaría formado básicamente por los ganglios basales, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Según los que defienden este mito, es un cerebro primitivo que controla comportamientos instintivos y que se centra en las actividades más básicas de la supervivencia, incluidas la agresividad, la dominación, la territorialidad y los rituales. El cerebro reptiliano estaría lleno de memorias ancestrales y controlaría las funciones autonómicas, por ejemplo, la respiración y el latido cardíaco. El equilibrio y el movimiento muscular, sus respuestas son directas, reflejas e instintivas. Fue la inseminación o fusión del ADN reptil con el ADN de mamífero lo que creó las líneas de sangre híbridas de los Illuminati y le permite al más puro de esta raza moverse entre la forma humana y la reptil. Aquí encontramos respuesta a lo que nos decían por ahí, alguna pregunta del público, que si podían adoptar forma reptiliana y antropomorfa. Sí, aquí se está viendo. El clásico comportamiento de los Illuminati es luchar entre ellos y contra la humanidad hasta la muerte, para imponer su voluntad y dominio. El ganador se lleva todo. Al menos 5 conductas humanas se originan en el cerebro reptil. Estas se han señalado como isopraxis, que es la imitación del comportamiento de manera natural e inconscientemente, la conservación, la recreación y tropistic, que es el fenómeno biológico que indica crecimiento de un organismo biológico en respuesta a un estímulo ambiental. Y la otra parte es el engañoso. Sin definirlos, me limitaré a decir que las actividades humanas encuentran expresión en el comportamiento obsesivo-compulsivo, rituales personales diarios y actos supersticiosos, conformidad servil a las viejas formas de hacer las cosas, recreaciones ceremoniales, obediencia sin precedentes tanto en asuntos legales, religiosos, culturales u otros, responder a representaciones parciales, coloración, extrañeza, etc., ya sea vivo o inanimado, y todo tipo de engaños. El lenguaje del cerebro reptiliano es imaginería visual. Todas las comunicaciones transferidas por los reptiles son hechas por representaciones simbólicas visuales, cada una teniendo un significado específico. ¿Cómo se comunican los Illuminati entre sí y con el subconsciente humano? Con simbolismo interminable y códigos visuales. Ritual, ceremonia, teatro, cine, televisión y videojuegos, todo lo cual fue creado a partir de la necesidad compulsiva de territorialidad y el deseo de poder del cerebro reptiliano. En la página web Leading Edge, que además se la recomiendo, está buenísima esta página web Leading Edge, características y consecuencias del cerebro reptiliano son listadas como consumir, buscar una pareja, casarse, criar, reproducir, pelear, motín, obedecer, comer, matar, miedo, culto, comprar, beber, drogas, odio, competir, tener más, culpa, pecado, no cooperar, buscar diferencias, dormir. Todo eso lo van a encontrar
con lujo de detalle en el sitio http://www.trufax.org. Y ahí van a tener acceso a la página web Leading Edge, y ahí van a encontrar unos temas tremendamente interesantes. Bien. Todo racismo es reptiliano. Los Illuminati están obsesionados con la raza y líneas de sangre. Esa es una de las razones por la que se han cruzado genéticamente tan obsesivamente durante miles de años. Son increíblemente racistas, y es por lo que han estado usando control de la población, hambruna, guerra y enfermedad para atacar las poblaciones de países no blancos, y de hecho para socavar los pueblos blancos que no son parte de su red genética reptil aria. Todas las reacciones compulsivas, tanto de atracción o agresión basadas en cualquier manifestación física o representación, se originan en el cerebro reptila. El cerebro reptiliano es un poderoso recurso de la conducta humana, sobre todo porque está oculto, es engañoso, es un secreto de nuestra conciencia, pero nosotros lo conocemos emocionalmente de manera intuitiva. Y este secreto subconsciente se manifiesta físicamente como el secreto de los Illuminati, quienes han venido desarrollando una agenda de miles de años, mientras que la gente ha permanecido ajena a su existencia. Pero debido a que estamos en años finales del actual ciclo de energía, nuestro subconsciente está volviéndose consciente. Mientras eso sucede, su expresión física, o sea, la agenda de los Illuminati, también se vuelve consciente. Y esa es una razón clave de por qué la agenda está ahora siendo expuesta por primera vez a este nivel. En la más tierna infancia, nuestro estado mental está controlado casi en su totalidad por el cerebro reptiliano. En el cerebro reptiliano, el sexo y agresión y la territorialidad son lo mismo. Esta es una de las razones excepcionales del por qué los Illuminati están tan obsesionados con el sexo, y en particular sexo con violencia. Muy en lo profundo de nuestro cerebro está lo que se llama cerebro reptiliano, su parte más antigua y primitiva. Este cerebro reptiliano controla las funciones del cuerpo requeridas para mantener la vida, tal como la respiración y la temperatura corporal. En este nivel de evolución, el comportamiento en relación a la supervivencia de la especie, como el comportamiento sexual, es instintivo y las respuestas son automáticas. El territorio se adquiere por la fuerza y al defenderse, el poder es correcto. El poder es correcto, el fundamento básico de las actitudes que motivan las acciones de los Illuminati. La segunda capa, que es el segundo cerebro, es el sistema límbico, un término también introducido por MacLean, que ha tenido un enorme éxito. También se conoce como el cerebro paleomamífero y sería el responsable de las emociones. Un sistema basado en un sistema de evasión, sensaciones agradables como el dolor, y atracción, sensaciones agradables por el placer. Partes claves del sistema límbico serían la amígdala o el septo, el hipotálamo, la corteza del cíngulo y el hipocampo. El cerebro paleomamífero sería el responsable de la motivación y la emoción que sentimos al alimentarnos, al reproducirnos y en el comportamiento parental. La tercera estructura superpuesta es el cerebro moderno de mamífero, neomamífero o neocorteza. Es característico de los mamíferos más evolucionados de nosotros los primates y es responsable de pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, la abstracción, la percepción y lo que en general llamamos funciones superiores. El modelo del cerebro triuno considera, por tanto, que nuestro cerebro humano es el resultado de un proceso estratigráfico de suma de capas sucesivas. El cerebro instintivo reptiliano, el más profundo y primitivo, al que se superpone un cerebro emocional e intermedio. Sobre ese se deposita un cerebro racional y moderno. La realidad es que ningún estudio consigue separar la emoción y la racionalidad de una forma clara. Están íntimamente interrelacionadas en nuestra organización cerebral y en nuestro funcionamiento mental. Por otro lado, la idea de una aparición de estructuras nuevas y complejas es un proceso de acreción, es decir, agregación de materia a un cuerpo, sucesiva,
es contrario a todo lo que sabemos sobre la evolución, que en realidad funciona reorganizando los circuitos existentes y en todo caso dotándoles de mayor complejidad y asumiendo nuevas funciones. Otro punto importante a recordar es que la evolución no funciona como una hilera de seres que se van sucediendo unos a otros. En el caso de la evolución humana, cada vez menos encorvados y con más cosas en la mano. Todas las especies actuales, por decirlo de una manera clara, tenemos la misma edad, como muy bien dice Juan Ignacio Pérez. Todos los seres vivos retrotraemos nuestro linaje hasta las primeras formas de vida que aparecieran sobre la faz de la tierra y fueron capaces de dejar descendencia tras de sí, generación tras generación. Todos somos herederos de aquellas formas y por lo tanto todos los linajes, sean del reino que sean, del filo que sean o de la familia o género que sean, tienen la misma antigüedad, tanto como la vida terrestre tiene. Bien, falta muchísimo que ver, pero aquí déjenme decirles esto. Una visión general de la división funcional de las actividades entre los dos hemisferios sería: el hemisferio izquierdo se comunica usando palabras, tiene habilidades verbales muy desarrolladas, es lógico y sistemático, ocupado en asuntos pues, de esa naturaleza, ¿no? El hemisferio derecho se comunica usando imágenes, fotos, tiene habilidades espaciales muy desarrolladas, es intuitivo e imaginativo, ocupado en emociones y sentimientos. Pero los dos hemisferios están conectados y se comunican. La mente humana reúne estas habilidades y destrezas en un todo integral, cuyo funcionamiento depende de la manera en que sus partes contribuyen y cooperan entre sí. Precisamente los Illuminati tratan de controlar la forma en que las dos partes se comunican entre sí, por lo que en secreto le hablan al hemisferio derecho del cerebro a través del simbolismo y mensajes subliminales, mientras que la persona solo es consciente de su actividad cerebral izquierda, la vista física del mundo. El hemisferio derecho se conecta con la parte primitiva antigua del cerebro y considero que se comunica utilizando imágenes con sus funciones primitivas inconscientes. Pensar en imágenes es rápido. Piensa en cuánto tiempo te toma describir una imagen, una escena, en palabras y comparar esto con la velocidad que te toma tan solo con mirarlo. Pero las imágenes tienen que ser descritas o transformarse en una narración por el hemisferio izquierdo. Bien. Las líneas de sangre reptilianas son evidentemente mucho más dominadas por las características del cerebro reptil y así las expresiones extremas de esto no están balanceados con sentimientos de atención, afecto, etc., como lo están en las características mamíferas de la mayoría de los seres humanos. Por lo tanto, esta mentalidad puede crear una guerra con 55 millones de víctimas o el sacrificio de un niño pequeño, sin la oleada emocional de horror que las características mamíferas estimularían. Sí. Bien, quisiera aquí rápidamente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? 3 cosas transformarán la vida en la Tierra y quitarán el control que los reptiles ejercen sobre la psique humana. Aquí hay que poner mucha atención, ingeniero. Sí. 1. Nos deshacemos de nuestro miedo sobre qué piensan de nosotros las otras personas y expresamos nuestra singularidad de punto de vista y estilo de vida. Aún sí, no especialmente sí, difiere de la norma. En este punto dejaremos de ser un cordero que sigue el rebaño. O sea, seremos seres individuales. 2. Permitimos que todos los demás hagan lo mismo, sin miedo a ser ridiculizados o condenados por el crimen de ser diferentes. Cuando hacemos esto, dejamos de ser el perro pastor para el resto del rebaño. Dejamos de presionarlos para que se ajusten a lo que nosotros creemos que es correcto, si los dejamos ser lo que ellos son. 3. Nadie busca imponer lo que ellos creen a nadie más, siempre respetando así la libre voluntad y libre elección.
No hay manera de que la agenda de la hermandad pueda sobrevivir a tales cambios de actitud. Las personas me preguntan qué debería hacer en respuesta a mi información, pero nunca respondo a esta pregunta. Esto lo hizo David Icke. Sí. Permítame. La única persona que sabe lo que es mejor para ti, eres tú. El truco es despejar el canal a tus dimensiones superiores, de modo que puedas conectarte con el nivel más elevado de tu sabiduría, amor e inspiración para guiarte a hacer lo que es mejor para ti. No necesitamos sentarnos en salones llenos de humo de cigarrillo, ni comenzar nuevos partidos políticos. Necesitamos romper el cascarón del huevo de la emoción vibratoria baja, que es el miedo. Y la ley de atracción vibratoria nos conectará con las personas y las organizaciones que necesitamos para transformar el planeta. Cuando nosotros alcanzamos el estado adecuado, el mundo debe también hacerlo. Porque nosotros somos el mundo y el mundo es nosotros. Lo que denominamos sociedad es la suma total del pensamiento y sentimiento humanos. Es un reflejo de nuestras actitudes. Cuando las cambiamos, cambiamos a la sociedad. Estamos solo a un cambio de mentalidad de distancia de la libertad real. Reitero, estamos solo a cambio de mentalidad de distancia de la libertad real. La libertad de expresar nuestra singularidad concedida por el Creador y celebrar la diversidad de dones, percepciones e inspiraciones que existen dentro de la psique humana colectiva. La fuerza creativa está dentro de todos nosotros y desesperada por expresarse. Es la supresión de esa energía lo que conduce a tanta frustración reprimida y, en consecuencia, a la violencia y depresión. ¿Cómo ves? Con esto yo daría por terminado este tema. Sí, ingeniero. Mire, creo que la humanidad tenemos un serio problema enfrente. Debemos reflexionar, nos acaba usted de decir qué podemos hacer. Ojalá y el hecho de que siembre usted inquietud y duda, pues ya con eso se avanzó mucho, ¿no? Yo creo que sí. Yo pienso que sí, porque hay mucha gente que es carente, es omisa de esta información. Sí. Y más si analizamos que nos programan desde que llegamos al mundo. Sí. ¿Verdad? Nada más llegamos, nos formamos y seguimos un patrón de comportamiento que ya tiene mucho tiempo diseñado para atraparnos y mantenernos entretenidos. Sí, porque las generaciones anteriores a nosotros también están sufriendo de la misma programación, o sufrieron de la misma programación. Y las que vienen. Y las que vienen será peor. Entonces, sí, a través de estos programas damos conocimiento de estos temas, sí, ya dependerá de la gente, de la audiencia y su estado evolutivo incluso, sí, de aceptarlos o no aceptarlos, de continuar estudiando ese tipo de temas, de agenciarse otras informaciones, de escuchar otras opiniones, de disponer de más información para en un momento dado formarse un criterio informado, como se los he dicho N veces. Sí. Sí, tenemos que escuchar las diferentes opiniones, las diferentes maneras de pensar, como dice usted, las diferentes corrientes. No casarnos con ninguna. Hasta que podamos formar un criterio enterado, informado. Oiga, ¿cree usted que es una lucha inútil, ingeniero? Yo creo que no. Yo creo que no. Si no es lo mismo entregarse uno así por dejarse caer en el placer. Sí, ya sé que voy a morir, por ejemplo. Sí. Ya sé que pues sí, entonces algún día me voy a morir, pues me voy a morir de esto, pues está bien. Como bien, pues visto no. Bien, viajo bien, sí. Todo en base al aspecto material. Sí. Entonces eso yo creo que habríamos que dejarlo de lado, reiterando que nosotros somos espíritus, somos energía, no somos un cuerpo físico. Hay que romper material. esas costumbres, ¿no? De decir tengo éxito, porque no está peleado con la lucha y la prosperidad, ¿eh? También sí, lo aclaro. Sí, claro.
ya tengo 8 casas, 25 carros, 8 terrenos, 20 millones en el banco, pero no sé qué va a pasar conmigo al momento de morir. No sé cómo allanar el camino de mis hijos si solo lo hago de manera material, ¿verdad? ¿Qué enseñanza les voy a dar? Porque se van a ver en la misma situación en la que estoy yo, en la misma situación que estuvieron mis padres, mis abuelos. Tenemos que romper con esos eslabones de esclavitud. La ventaja que ahora se tiene con esta difusión de información y el acceso rápido y sencillo es que precisamente ahora podemos tener información en el momento que se nos pegue la gana, sí, cosa que no tenían a su acceso las diferentes generaciones anteriores. Esto no tiene mucho tiempo. 1991 David Icke empieza a señalar estas situaciones. Estamos hablando de 28, 91, 28 años. Pero podemos hacer un gran cambio para la humanidad, ingeniero. Sí, si la humanidad se deja. Sí, hay que empezar con uno mismo, con la gente más cercana, platicar estos temas, lo repito, no todas las personas son aptas para escucharlo. A mí no me gusta mucho una frase que luego ocupan gentes filosóficas que dice, el que tenga oídos escuchará y el que está en la búsqueda seguirá, dos cosas así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que pues es como gritar en el desierto también, pero se va a alcanzar esa masa crítica que cambie el destino de la humanidad. Esperemos que sí, y lo antes posible. Sí, hay que inculcar otras ideas y otros conceptos de vida en nuestros hijos, sobre todo, en uno mismo, nuestros seres queridos y nuestros congéneres. ¿Cómo le gustaría despedirse, ingeniero? Pues primero agradeciendo al compañero Carlos Quintero su participación, muy interesante. Uh-huh. Y pues señalándoles que estos programas en verdad son con la única y firme intención de que sirvan de algo a nuestros estimados oyentes. Sí. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, no dejarnos solos en este camino. Sí. Sí, y esperemos que estos consejos, estos temas que estamos tratando aquí, pues sean de alguna utilidad. Sí. Rubén, muchas gracias. ¿Qué tenemos en redes ya para irnos? Bueno, pues ya para irnos, Natalie Geber nos manda saludos desde Aruba. Gracias por ayudar a la humanidad y elevar nuestro grado de conciencia. Lucy Martínez también agradece. Y cerramos con Carlos Quintero, que nos dice, no hay nada más destructivo que implementar una idea mala a una persona. Sí, claro. Acá dice Juan Vargas, amor, libertad y perdonar para ser mejor humano. Estoy de acuerdo contigo. Muy interesante, dice Evelyn Martínez. Y también ella comenta, solo hay que vivir consciente de quiénes somos. Pues muchas gracias. Yo me quiero despedir con algo que me hizo favor de acercarme la señora Margarita, esposa de nuestro querido amigo el ingeniero Herrera. Dice, no pretendas dejar un mundo mejor para tus hijos. Deja unos hijos mejores para este mundo. Que Dios habite en sus corazones. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.